Rebeca le dice a Jacob que se vaya de ahí porque su hermano anda buscando para matarlo. Jacob se va de ahí y pues está el relato en el capítulo 28 en el cual se acuerdan que llega ahí a un lugar que él le pone por nombre Betel, en el cual pone una piedra y se acuesta y dice que tiene un sueño y soñó que había una escalera que venía desde su cabecera hasta el cielo y que los ángeles subían y descendían de él, de esa escalera. Y en ese momento despierta y dijo, este lugar está terrible porque esta es puerta del cielo, esta es casa de Dios. En ese momento es un sueño sobrenatural que tiene Jacob. Y si ustedes recuerdan el momento en el cual Jesús llama a uno de sus discípulos, está en el Evangelio de Juan que dice que llamó a uno de los discípulos que se llamaba Natanael, y dice que cuando empezó a llamar a sus discípulos, vio a uno de ellos que se llamaba Natanael, que estaba debajo de una higuera. La frase debajo de una higuera es un hebraísmo, es una frase que significa, cuando se dice, en esas culturas se dice, estás debajo de la higuera, quiere decir que estás meditando en la Escritura. Por eso fue que se sorprendió tanto Natanael de lo que le dijo Jesús, porque él estaba meditando en la Escritura y en eso Jesús dijo, he aquí un israelita, y le dice que en el cual no hay ningún defecto, no hay nada en contra de él. ¿Por qué? Porque estaba meditando en la Escritura. Y entonces sorprendió a Natanael y le dice, caray, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes? Y entonces le dijo, te dije debajo de la higuera, o sea, te vi que estabas meditando en las Escrituras. Y que se sorprendió tanto y le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y le dijo, porque te dije que estabas pensando en la Escritura, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas verás. Y de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre que está, y una escalera que sube y que los ángeles suben y bajan al Hijo del Hombre. Entonces les recuerda este texto de Jacob, donde subían y descendían los ángeles del cielo. Y al estar ahí, lo que Jacob está haciendo es huyendo de su hermano Esaú. Y resulta que le entra el temor a Jacob, y llega el momento en que Jacob hace un voto delante de Dios, o hace una promesa, y eso está en el verso 22 del capítulo 28. Dice, es más, vamos a leer desde el versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar, ese lugar donde tuvo ese sueño, Betel. Bet significa, ya vimos, casa, el Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Betel, casa de Dios, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí podemos ver que todavía no se había escrito la ley, pero ya Jacob y previamente Abraham ya habían dado el diezmo de todo. ¿Qué era lo que ellos representaban? El diezmo es un pacto entre tú y Dios, y es una manera en la cual tú reconoces que Dios es el dador de todas las cosas. No necesita haber una ley que te lo diga, es una cuestión de pacto entre tú y Dios, en el cual tú le dices, Señor, tú estás conmigo, yo voy a hacer un pacto contigo, te voy a dar el diezmo, el 10% de todo lo que gane. Entonces el diezmo siempre tiene que ser un acto de gratitud. El diezmo jamás lo debemos dar por una cuestión de presión o de manipulación o de que, lo tengo que hacer. No, tiene que ser una cuestión de gratitud. Señor, una vez que tú me hayas bendecido, una vez que ya me di cuenta que tú estás conmigo, por gratitud te voy a dar. Cualquier cosa, cualquier concepto que es al revés es equivocado. Cuando te dicen, da para que Él te dé, ya está algo equivocado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo a Dios deudor mío. Entonces siempre tiene que ser al revés. Señor, por cuanto tú has estado conmigo, por cuanto tú has sido bueno, ¿por qué es que le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces que todo lo que hagamos, sea dar cualquier cosa, sea el resultado de nuestra gratitud por Él. Así que en ese momento él hace un voto, y en el capítulo 29 él conoce a su futura esposa, conoce a Raquel, y pues se enamora de ella. Ajá.
Ok, ok, es buena pregunta. Lo que pasa es que una de las cosas que se hacía, que él hacía con el diezmo, a veces, por ejemplo, el diezmo de sus ovejas, de sus crías y todo eso, las entregaba en sacrificio. O sea, no tanto era diezmos cuestiones de dinero, sino se manejaban en ovejas, en granos, en frutos, y entonces todos esos los quemaban. Y los quemaban en especie, como ofrendas de paz, los sacrificaban a Dios. Era una ofrenda directamente entregada a Dios, era la manera en que lo hacían. Una pregunta por ahí. A Melquisedec. Sí, cuando regresa de la derrota de los reyes de Kedorlaomer, cuando va por su sobrino Lot, él le entrega los diezmos de todo a quien le enseñaba. Ahí fue algo interesante, le entrega a Melquisedec. Él le da el diezmo de todo. Ah, no, no, ahí todavía no surge Elías, es a Melquisedec, es al rey de Salem, es el que mencionamos hace rato, que muy probablemente es Sem, hijo de Noé, que puso una escuela, y en ese momento Abraham va y le entrega los diezmos como una manera de reconocer que de él estaba recibiendo esa enseñanza que él estaba haciendo, y en ese momento le entrega los diezmos. Entonces, en ese caso sí se dio ahí. Y aquí en el capítulo 29, Jacob conoce a Raquel, se enamora de ella, le encanta, dice que era de ojos, pues le cautivó por sus ojos, por su belleza, y finalmente conocen la historia de que le dan gato por liebre. Se enamora, y hay una historia interesante que dice que, bueno, pues él ya estaba ahí bien emocionado con ella, y le dijo, bueno, pues trabaja mis 7 años, y cuando se venzan los 7 años te doy a Raquel por mujer. Y entonces pues finalmente él ya ya llega el día de la boda, después de 7 años de trabajar para su suegro, y llega el día de la boda. Y ya ahí en plena boda se arma toda la fiesta y todo. Y bueno, en esas culturas, las bodas, pues era que la mujer con un velo totalmente cubierta, pues todas las danzas y pues vino al por mayor y todo eso. Y pues ya así después de la tremenda fiesta, pues ya viene la noche de bodas, y ahí es donde la cambian. Y dice que hay una descripción curiosa que dice que Lea era de ojos, creo que dice delicados, ¿no? A ver si me acompañan. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante. Esa palabra delicados es una palabra que no es tan fácil conocer a ciencia cierta cuál es el significado. Algunos traductores consideran que tiene que ver un poquito con que su mirada era un poquito como que tiene un ojo medio traviecillo. ¿Han visto una persona así como que está viendo para otro lado y te está viendo a ti, pero sus ojos así como que... o sea, quiere decir que como que tenía una mirada ahí media, como unos ojos ahí que se le iban por un lado. Y entonces como que pues Lea no era muy atractiva para él. Pero pues era la mayor y tenían el mismo dicho que hay en la actualidad, que, ¿cómo le dicen? Hermana brincada, hermana quedada, ¿no? Brincada, hermana y quedada. Entonces tenían el mismo dicho, y pues en la noche de bodas que se la dan, y pues Jacob pues, ni se dio cuenta, y empieza ahí y pues al otro día en la mañana cuando despierta, pues ve que no era ella. Y hay una leyenda interesante con respecto a esto, y incluso salió en una película. Hay una película que no sé si han visto, es una película que salió de hecho en algunos canales, la pasan a veces en época de Semana Santa, la historia de Jacob, y pasan que en esa escena hay una escena interesante en la que él había hecho una señal con Raquel, porque él tenía la duda, como ya sabía que su suegro era medio, pues, medio tramposón, dijo, ¿sabes qué? Tu papá es capaz de hacerme algo en la noche de bodas. Mejor, ¿por qué no hacemos una señal, tú y yo, para identificarnos, algún chiflidillo o algo así, para que sepa que eres tú? Entonces, al parecer, de acuerdo a esta leyenda, que es probable, o sea, no se sabe si es cierto, pero es muy interesante, que hicieron una señal, de hecho en la película sale, que hicieron como un chiflidito, así, y ya sabían que, eres Raquel. Entonces, que el día que le toca, pues ya venía la noche de bodas, fue Labán y le dijo a Raquel, Raquel, ¿sabes qué? Pues no va a ser esta noche tu boda, va a ser la de tu hermana, y vas a dejar que ella se case, porque yo quiero que él trabaje más para mí.
Entonces ella se va a casar. Y entonces ella, pero ¿cómo, papá? Y, pues lo tienes que hacer. Y en esa cultura patriarcal, o sea, era de que haces lo que el papá dice y punto. Entonces ella tenía la opción de rebelarse contra el papá y no hacerlo. Y decir, no, pues no lo hago y me rebelo y punto. O tenía la opción de pues sujetarse y aún a pesar de ella, ceder a lo que su papá le estaba diciendo. Y entonces ella optó por aguantar el sufrimiento, por tal de someterse a su papá y de ceder el derecho de casarse. Y entonces, para no avergonzar a su hermana, porque su hermana qué culpa tenía, pues le tuvo que dar las señales. Y le tuvo que enseñar ahí el chiflidillo para que pues ya en la noche, pues ya como si nada, y ya se unieran ellos en matrimonio. Entonces le enseñó las señales para que su hermana no fuera avergonzada. Y efectivamente, pues Jacob llegó y le empezó a cantar así, a chiflar la de amorcito corazón, la que sea, y pues ya el chiflidillo y ya le canto y dije, esta sí es. Y entonces, pues al otro día que se va dando cuenta que no era, y entonces va y le reclama, oye, ¿cómo me hiciste esto? No, pues es que aquí es la costumbre, que primero es la mayor, y bueno, pues trabájame otros 7 años y también con esta. Entonces se aventó doble luna de miel, porque no se la dio al final de los 7 años, sino que se aventó la luna de miel con Lea, y luego de una vez sigue una luna de miel, y ya luego trabájame los otros 7 años. Entonces 2 lunas de miel seguidas. Imagínate, ¿no? ¿Cómo quedaría después? Entonces, se avienta ahí 2 lunas de miel. ¿Y por qué es interesante esta leyenda? No sabemos si sea real, pero es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque más adelante hay una escena en la cual, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, hay un versículo que está en el profeta Jeremías que dice que cuando pasaron los israelitas por Belén, en Belén fue donde enterraron a Raquel. Dice que el profeta Jeremías dijo, Raquel que llora por sus hijos y no pudo ser consolada porque perecieron. Entonces Jeremías escribió que aún Raquel estando muerta, que aún en ese momento sus huesos, el espíritu de Raquel se conmovió, y el alma de Raquel que estaba en la presencia de Dios se conmovió al ver que sus hijos, su descendencia, estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Y pasaron por Belén. Y también esa profecía se cumple cuando viene la matanza de parte de Herodes de todos los niños menores de 2 años, ¿se acuerdan? Y que Mateo dice, Raquel que llora por sus niños, por sus hijos, y no pudo ser consolada porque perecieron. Entonces, este comentario cuenta que Raquel se conmovió al ver que el pueblo de Israel era llevado cautivo a Babilonia. Y dice que llegó Abraham a interceder delante de Dios por Israel. Y que llegó Abraham y les dijo, Dios, perdona a mis hijos, míralos, sí, pues sí pecaron, y el becerro de oro y la reina del cielo y todo, y se corrompieron, sí Señor, pero perdónalos, ten compasión de ellos. Pero que Dios en ese momento no escuchó la intercesión de Abraham. Después llegó Isaac, Jacob, intercedieron y no los escuchaba. ¿Y en qué momento fue donde escuchó la intercesión? ¿En qué momento fue donde Dios tuvo compasión y dijo, el cautiverio de Israel nada más va a durar 70 años y los voy a regresar a su tierra? ¿En qué momento el corazón de Dios fue movido a misericordia? Fue en el momento que oyó a una mujer que lloraba por sus hijos. Y dijo, ¿quién es esta mujer que está llorando? Y vio a Raquel. Dijo, oye, y que ella empezó a interceder. Oye, perdónalos. Sí que te han fallado o han pecado, pero perdónalos. Le dijo, no, pero no ves lo que me hicieron. Me han abandonado, están adorando a sus dioses falsos, me han abandonado. Y que entonces ella le dijo, Señor, pero acuérdate también lo que me pasó a mí. A mí también el día de la boda, me quitaron a mi esposo. Y yo tuve que ceder. Y tuve que pasarle la señal a mi hermana, tuve que echarle la señalita y todo, y fue muy doloroso para mí. Y tuve que hacerlo por amor a mi hermana, y me dolió mucho, pero Señor, acuérdate, yo también hice algo. Y entonces que esa intercesión fue tan poderosa de parte de Raquel, que Dios dijo, entonces el cautiverio nada más va a durar 70 años. Por esa intercesión de Raquel, y es por eso que ese texto lo menciona Jeremías, y esa intercesión de Raquel no nada más llegó ahí, sino llegó hasta la época del Mesías, cuando
Dios tendría misericordia y salvaría al Mesías de la persecución de Herodes, porque no murió ahí el Mesías, fue salvado. ¿Se acuerdan que se lo tuvieron que llevar y todo a Egipto y después de ahí anduvo un tiempo fuera para que no lo mataran? Así que finalmente aquí se casa con las dos, con Lea, con Raquel, pasan 14 años, sigue trabajando y en el capítulo 30 empiezan, pues ya desde un poquito antes incluso empiezan los nacimientos, se nace el primogénito, Rubén, y de ahí todos los 12 hijos de Jacob. Pero esos 12 hijos no nada más los tiene con Lea, sino que empieza una competencia de a ver quién tenía más hijos. Y Raquel pues no podía tener hijos al principio, pero ahora todo un relato ahí increíble en el que Raquel le da a su sierva y luego Lea, pues yo también te doy a la mía. Y al rato Jacob ya tenía 4 mujeres. Tenía a las 2 esposas y a las 4. Ya tenía 4. Entonces dices, oye, ¿pero cómo? Y ahí es donde muchos dicen, ¿pero cómo Dios permite eso? Y aquí tenemos que aprender un principio de la Biblia. La Biblia es como un periódico. O sea, la Biblia lo único que hace es reportar lo que pasaba. O sea, la Biblia muchas veces reporta cosas que, ay, oye, está bien grueso. ¿Cómo fue que pasó eso, no? El adulterio de David, muchas de esas cosas. Pero la Biblia solamente reporta lo que sucedió. No es que eso sea, o sea, Dios simplemente da la libertad de elección, reporta lo que sucede. No necesariamente es porque Dios quiera que así sean las cosas, simplemente que reporta lo que sucedió. Ahora, viene otra cosa. ¿Por qué 4 mujeres? ¿Por qué esa situación de que se casa tiene hijos de estas 4? Porque vamos a ver que Jacob va a ser el instrumento que Dios va a usar para que se cumpla la profecía dada a Abraham, que tu descendencia cubrirá los 4 puntos de la tierra. ¿Por qué 4 mujeres? Porque de la descendencia de ellas se llenará toda la tierra, norte, sur, este, oeste. Y vamos a ver de qué manera se logró eso. Él tiene 12 hijos y finalmente después de que tiene estos 12 hijos, pues él está trabaje para su suegro, y pues su suegro nada más está enriqueciendo a costa de Jacob, y pues todo lo que Jacob hacía, Dios lo bendecía, y pues prosperaba muchísimo, y pues Labán le está cambiando a cada rato el sueldo, y le está haciendo muchas movidas, muchas tranzas. Llega el momento en que Labán ya se está haciendo millonario, y ya dice Jacob, oye, ¿sabes qué? Pues yo también ya quiero mi negocio, o sea, yo también ya todo el tiempo trabajándote para ti, ya dame chance de irme. Y finalmente no lo deja, hasta que por fin ya llega un momento en que Jacob se escapa y agarra a sus mujeres y le dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y ahí en el capítulo 31 nos habla del momento en que huye Jacob con sus mujeres, con sus hijos, con todos sus bienes, y se va de ahí. Y después sale Labán a perseguirlo con un ejército de hombres, y van a perseguirlo porque tratan de matarlo, de destruirlo. Y en la huida Raquel se va y se vuela los ídolos del papá de Labán, se lleva las estatuas. Ahí los ídolos, y en esa época también los ídolos tenían una cuestión, un propósito hereditario. Quien tenía los ídolos, muchas veces quien se quedaba con los ídolos del papá, era quien se quedaba con la herencia. Entonces una posibilidad es que se los lleva por cuestión de la herencia, y la otra posibilidad es que pues estaban viviendo ellas en una región cananea de idolatría. Otra posibilidad es que pues Raquel todavía seguía siendo medio pagana, y que Jacob tuvo que tener paciencia con ella, poco a poco enseñarle la verdad. Y cuando llega Labán a buscar, Jacob no sabía que su esposa se había robado los ídolos. Y Jacob emite una maldición y dijo que la persona que tenga eso se muera. Y ahí vemos que eso está bien fuerte, porque estamos hablando de un hombre que Dios utilizó poderosamente, y lo que dijo más adelante se cumplió, porque después le vino una enfermedad a Raquel y murió prematuramente. Y cuando va a buscar el papá los ídolos, ella se sienta, los pone ahí debajo de la silla, y le dice, no, pues papá, no me puedo levantar ahorita porque estoy en la costumbre de las mujeres. Y el papá pues ya no se da cuenta que ella tiene los ídolos, y se queda ahí ella, y finalmente hacen un pacto, Jacob y Labán, y le dice, ¿sabes qué? Ya déjame ir, ya te serví muchos años, ya déjame ir.
y está bien, Labán hace un pacto con él y ¿sabes qué? Pues bueno, ya, vete, te estás llevando todo, pues órale, llévate, todo lo que tienes es mío, pero te doy chance de que te lo lleves. Y finalmente Jacob se va y de alguna manera tuvo que cosechar un poco de lo que sembró. En el momento que él le arrebató la primogenitura, la manera en que lo hizo, la manera en que engañó a su hermano Esaú, aquí vemos que lo tuvo que pagar y con intereses. ¿Cuántas veces su suegro le hizo movidas? Entonces, como podemos darnos cuenta, la vida da muchas vueltas y lo que siembras, cosechas. Tarde o temprano todo se paga. En el capítulo 32 llega el momento en que Jacob se entera que viene en camino Esaú. Ya está por ahí, Jacob ya va de regreso hacia la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac, y se entera que viene su hermano Esaú con 400 hombres. Y le dicen, oye, ahí viene tu hermano con 400 hombres y viene decidido a todo. Y ahí entra un temor a Jacob y dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Y en el capítulo 32 podemos aprender algunos pasos fundamentales para la reconciliación. Ahí podemos aprender pasos para la reconciliación. En el capítulo 32 y 33 vemos algo que hizo Jacob para poderse reconciliar con su hermano. Lo primero que hizo Jacob para poder reconciliarse con su hermano se humilló. Él fue humilde y él oró. Cuando se enteró, le entró el miedo y dijo, Señor, y empezó a orar. Yo le tengo miedo de mi hermano, porque dijo que me iba a matar. Entonces, si tú tienes una relación amarga con un familiar, con alguien, aquí vienen algunos principios importantes para poderte reconciliar. Número 1, humíllate. Tienes que humillarte, tienes que reconocer que no eres mejor que tu hermano, que la persona. Humillarte de corazón. Pedirle a Dios, Señor, dame humildad, ayúdame a perdonar, ayúdame también a ser perdonado por mi hermano. Número 3, otra cosa que él hizo le envió un regalo, le envió una cantidad de presentes a su hermano para apaciguar su enojo. Dice un proverbio que el presente o el regalo te ensancha el camino y te abre paso delante de los reyes. Esto es muy conocido entre los políticos y entre los negociantes y todo. Envían ahí su regalito, una botellita, una cosa para abrirse el camino. Así se manejan. Hasta ellos saben cómo hacer las cosas. Dice la Escritura, ¿sabes qué? ¿Quieres ganarte la simpatía de alguien? Bueno, abre el camino dándole algo que le agrade. Y es lo que hace Jacob. Le envía una cantidad de regalos, vacas, ovejas, una cantidad impresionante. Entonces cuando Jacob ve todo eso, cuando Esaú, ve todos esos regalos, dice, caray, mi hermano ya no es el mismo. Antes mi hermano trató de quitarme todo lo que era mi herencia, me trató de bajar todo. Y ahora me está enviando un regalo. Ay, algo ha pasado en el corazón de mi hermano. Ya empezó el cambio, ¿me entienden? Ahora, lo que también había hecho Jacob era orar. Señor, ayúdame, le tengo miedo a mi hermano, si es capaz de matarme, ayúdame. Entonces, esos dos principios, orar, humillarte, orar, humillarte, regalar, y llega el momento del encuentro. Vean lo que sucede. Vamos al 33, pero antes del 33 hay un episodio interesante. Ahí en el verso 22 en adelante, hay una situación en que dice, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El profeta Oseas dice que Jacob no es que le estuviera ganando ahí haciendo la llave, y si no me bendices no te dejo ir. No, dice en Oseas que Jacob luchó con este varón, es un personaje misterioso, pero que la Escritura marca que es un ángel de Dios. Algunos dicen que fue Jesucristo, etcétera, pero la Biblia en Hebreos dice que Jesús fue mayor que los ángeles. Entonces no pudo haber sido Jesús, porque dice que Jesús es mayor, el Mesías es mayor que los ángeles. Este es un ángel. ¿Cuál es el significado de este ángel? Una posibilidad es que este ángel
lo que estaba tratando de hacer es romper el orgullo de Jacob. Romper el que Jacob siempre trataba de salirse con la suya, pero por sus propios medios. Y es el momento en que Dios le envía a alguien, porque en ese momento Jacob es cuando más necesitaba su integridad física, por si había que correr o defenderse, es cuando más necesitaba. Y Dios le envía a alguien que le rompe una parte de su coyuntura del muslo y lo deja incapacitado sin poder caminar. ¿Qué pasa cuando estás totalmente en una situación crítica, estás incapacitado? ¿Qué te queda por hacer? Cuando ya no hay nadie que te pueda ayudar y estás incapacitado, ya no puedes hacer nada, ¿en qué te queda confiar? Solamente te queda ahora sí confiar en Dios. Cuando estás en el fondo, es en el mejor lugar que puedes estar, porque ya no hay más para abajo, ya nada más o te vas para arriba, ya no hay más, ya estás en el fondo, ya tocaste fondo, estás incapacitado, ya no hay más manera de hacer nada. Entonces Jacob en ese momento, incapacitado, dice de acuerdo al profeta Oseas, que con lágrimas agarró al ángel y dijo: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Ahora sí ya no voy a ser yo, ya no voy a ser Jacob, ya no voy a ser yo, te necesito. Y fue en ese momento del nuevo nacimiento de Jacob, que le dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No quiere decir que te has peleado con Dios, quiere decir que has estado con Dios, perseverando, agarrándote de Dios, has luchado en contra de tu inclinación al mal, has luchado y has vencido. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que vence con Dios, o el que es gobernado por Dios. Eso significa Israel. Y ese es el nombre que el Señor nos da cuando hemos reconocido que estamos perdidos sin Él. Cuando decido, ¿sabes qué? Estoy en la olla, ahora sí. Ahora sí, Señor, necesito ser gobernado por ti. Lo que significa Israel es: ahora tú vences conmigo. Ahora ya no eres Jacob, suplantador, engañador, el que toma por el talón, el que se aprovecha de las circunstancias, el que es muy vivido desde chiquillo. Ya dejaste la movida, ya dejaste de ser tú mismo el que trata de mover todas las cosas. Ahora ya estás incapacitado, ahora solamente confías en Dios. En ese momento viene el nuevo nacimiento. Le pone por nombre Israel. Y ya después de ese enfrentamiento que él tiene, que logra vencer su inclinación, que logra estar incapacitado, es cuando finalmente se va a encontrar con Esaú. Y vean lo que dice en el verso 2 del capítulo 33. Y se puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y vean qué escena tan linda. Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Un final feliz para esta historia. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Cuál fue el deseo siempre de Jacob sobre Esaú? Estar primero, ¿no? Yo primero, yo la primogenitura. Pero aquí todo el tiempo dice que Jacob se postró: soy tu siervo, tú eres mayor que yo. Si quieres verdaderamente llegar a ser grande, si quieres estar en número 1, ¿cuál es el consejo? Humíllate. El que quiera ser exaltado, si quiere ser exaltado, hay que humillarse. El camino a la exaltación es la humillación. El camino a la humillación es la exaltación. Por eso Pablo dijo: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo, se bajó hasta a lo último, y estando en la condición de siervo, de hombre, de lo más bajo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que eso es lo que hizo. Y aquí se comprueba el principio. Cuando tú te humillas, cuando tú rompes tu orgullo, cuando tú dejas de pensar que eres mejor que tu hermano, que la persona, tu prójimo, entonces Dios te va a exaltar.
y es cuando halló gracia. Una persona humilde siempre hallará gracia delante de los demás. Una persona orgullosa, de acuerdo a la Escritura, dice que para Dios el orgullo, los soberbios, son abominación. ¿Sabes qué significa la palabra abominación? Significa asqueroso. Dice, porque pecado, como pecado, es abominación el orgullo, la soberbia. Dice, 7 cosas abomina el Señor: los ojos altivos, la lengua engañadora, los que siembran discordia, el corazón soberbio, orgulloso. Dice que para Dios le es asqueroso. Algo que es asqueroso del orgullo es esto. El orgullo es como el mal aliento. Todo mundo se da cuenta, menos el que lo tiene. Así es el orgullo. Todo el mundo, hijo, este cuate es orgullo. Pero tú piensas que eres muy humilde y no, resulta que eres súper, es igual que el mal aliento. Y también el orgullo es como la barba. Todos los días sale. Cuando piensas que ya, no sé, otra vez te sale y te sale y te sale y te sale. En el caso de los hombres, ¿no? Bueno, hay algunas mujeres también, pero en el caso de los hombres es así, que te sale perseverante, persistente el orgullo. Entonces, aquí Jacob logra humillarse y eso es lo que le dio la victoria, y hay una reconciliación entre Jacob y Esaú. Y resulta que se circuncidan todos los hombres de ese pueblo, y cuando están en el día que más les dolía, resulta que Simón y Leví se levantan contra ellos y matan a todos. Así pues no podían defenderse los pobres hombres. Imagínate, en una cirugía así, pues mataron a todos. Entonces Jacob le entra un temor y dice, ¿cómo hicieron esto? O sea, ahora sí no me la voy a acabar. Van a venir estos hombres, se van a vengar de nosotros. ¿Cómo fueron a hacer esto? Y entonces Jacob le entra una gran preocupación. En el capítulo 35, Dios le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo, no temas. Y en el capítulo 35 también viene la muerte de Raquel. Después en el capítulo 36 nos menciona toda la descendencia de Esaú. Y a partir del capítulo 37 inicia la historia con la que va a cerrar el libro de Génesis. Y es la historia de José. José el soñador, que es el máximo tipo, así ya la culminación más grande de todo el libro de Génesis, de cortometraje, un corto de una película, acerca de lo que va a ser el Mesías. De acuerdo a la tradición judía y de acuerdo a los comentaristas, ellos enseñan que va a haber 2 Mesías. A uno le llaman el Mesías hijo de José. Es muy interesante, muy curioso. Ellos identifican a un Mesías como el Mesías hijo de José, pero no José el carpintero, sino José, José, el soñador. ¿Qué quiere decir hijo de José? Un Mesías que va a ser similar en función a José, que va a ser rechazado, va a ser desconocido, sus hermanos lo van a rechazar, le van a tener celos, pero que después va a reinar. Y hablan también de un Mesías hijo de David. Cuando Jesús le decían, Jesús hijo de David, él es el Mesías que va a reinar. ¿Por qué es que a Jesús no lo reconocieron como el Mesías de Israel? Porque, como vimos al principio, de cada 10 profecías acerca del Mesías, 7 profecías tienen que ver con el Mesías hijo de David, que va a venir a poner un reino y va a acabar con todos los pecadores y va a poner a Israel por cabeza de las naciones. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba esperando en tiempos del Imperio Romano. Ya estaban anhelando el Mesías hijo de David. ¿Y ¿se acuerdan cuál era la pregunta de sus apóstoles? ¿Qué le decían? Señor, ¿ya restaurarás el tiempo de Israel ya en estos tiempos? ¿Ya? Me pones a mí a tu derecha y a tu izquierda, tú de secretario, a ver tú de jefe de Estado, a ver, aquí ya estaban peleándose los puestos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vas a manifestar? Ya dinos abiertamente, ¿eres el Mesías? Jesús, no es el tiempo, no es el tiempo. Por eso cuando Jesús les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado y padezca mucho de los gentiles y sea asesinado, ellos decían, ¿qué le pasa? O sea, no, nada que ver, no, eso no es el concepto que tenemos del Mesías. Y un día le dice eso a Pedro, le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera. Y en ese momento Pedro, ¿qué le dice? No ponían atención a la resurrección. De hecho, dice las Escrituras que no entendieron la resurrección hasta después que resucitó.
Siempre su mente, no, morir. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro? No, Señor, ni Dios lo mande. Señor, ten compasión de ti, no digas eso, no te va a pasar eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque tú nada más piensas en las cosas de los hombres. Tú nada más piensas en el reino, en el lujo, en acá, tu Rolls Royce y todo. Pero no sabes que para la exaltación, primero es la humillación. Que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que pueda producir fruto. Así que José, la historia de José es la más grande referencia a la labor del Mesías, que es desconocido por sus hermanos. Y vean por qué sus hermanos le tenían envidia a José. Porque resulta que Jacob amó a José más que sus demás hijos. Lo hizo su hijo, él le dio la primogenitura a José. Y Jacob decide, ¿sabes qué? Este es mi hijo elegido. Y le da le dice que le da una túnica de colores. Pero esa palabra colores en el original implica no tanto que era colores, sino implica que era una túnica que tenía mangas. Y en esa época, pues la gente del campo, los trabajadores tenían como especie de túnicas, pero sin mangas, porque andaban trabajando y todo. Entonces, alguien que tenía mangas representaba una persona que estaba en autoridad. Entonces, cuando Jacob le da esta túnica con mangas a José, la señal que le está dando a los demás hijos es, él va a mandar sobre ustedes. ¿Y qué sucede? Empiezan los celos contra él. Empiezan los celos. ¿Y qué les recuerda esto? ¿Qué les hace familiar? ¿Se acuerdan de Jesús? Que habló de los de la viña, de los trabajadores de la viña, y que él envía a su hijo unigénito, que dice, lo respetarán, y que dice, matémoslo para que se nos quede la herencia. De la misma manera, Jacob amó a José y lo pone por gobernador, pero sus hermanos lo rechazan y le tienen celos. Y José tiene sueños. José tiene un sueño en el que ve que la luna, el sol y las estrellas se postean ante él. Y luego ve unas espigas que se postean ante él. Y sus hermanos dicen, y él se los cuenta a sus hermanos. Y entonces dice, ¿qué está diciendo este? ¿Acaso reinará entre nosotros? Y entonces dice que más lo odiaban. Y luego Jacob, cuando le cuenta el sueño de que el sol y la luna, dice, ¿acaso tu madre y yo también nos vamos a postrar ante ti? Y entonces dice, ¿qué le pasa? Pero ya Jacob empezó a meditar en lo que estaba diciendo. Pero esos sueños eran proféticos acerca del Mesías. El Mesías ante el cual se habrían de postrar todas las naciones. Y dice que lo envía en el verso 12 del capítulo 37, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Dotán significa, la palabra Dotán significa doble enfermedad. Entonces fíjense qué curioso, estaban en Siquem, un pueblo totalmente pagano, Siquem era el mismo lugar donde habían violado a la hermana. Y ya están, hagan de cuenta, por decir algo, Las Vegas o ahí, al reventón. Entonces andaban ahí los hermanos. Y envía a Jacob a él a supervisarlos, a inspeccionarlos, a ver cómo estaban cuidando a las ovejas. Y llega ahí y ya sus hermanos estaban ahí. Y entonces totalmente en la degradación. Y cuando lo ven llegar, dicen, aquí viene el soñador. Vamos a matarlo. Y empiezan a confabularse entre ellos para matarlo. Y es Judá quien intercede y dice, no lo matemos, mejor vendámoslo por 20 piezas de plata. Y lo van a vender por 20 piezas de plata. ¿A quiénes? A los gentiles. Se lo venden a los gentiles por 20 piezas de plata. ¿Y quién fue quien vendió a Jesús? De la misma. ¿Cómo se llamó el hombre? El mismo nombre, Judá. El nombre de Judá en hebreo era Judá, igual. Entonces vemos cómo cada detalle es exactamente igual en la vida de Jesús. Lo deciden vender, lo echan a un pozo. ¿Y qué hacen? Toman la túnica
del gobierno que le había dado, la túnica, ¿y qué hacen? La llenan de sangre. La llenan de sangre ahí y se la llevan al papá para decirle que había muerto. Y ahí es donde viene una tragedia para el papá, que era su hijo, en quien tenía complacencia, al cual amaba, al cual había puesto por gobernador, y sus hermanos lo rechazaron. Finalmente lo rechazan y lo venden a unos mercaderes que se lo llevan a Egipto. En Egipto se lo venden a un hombre llamado Potifar, jefe de la guardia de Faraón, y ahí se queda José, en el olvido. Es interesante, es llevado José entre gentiles, naciones gentiles, y sus hermanos pues ya lo consideran muerto. Y pasaron alrededor de 20 años. José ahí, después pues conocen la historia en la cual pues la esposa de Potifar, al ver que era muy guapo el muchacho y que muy apuesto y muy espiritual, le empieza ahí a insinuar, y él se resiste, dice, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Se resiste hasta que llega el momento en que ella, por enojo, le inventa una mentira y les dice que la trató de violar. Por eso lo meten a la cárcel, y en la cárcel, al estar ahí en la cárcel, dice en el capítulo 40, aparecen 2 presos en la cárcel. Estuvo ahí en la cárcel, toda esta tragedia. Ahí es donde tú puedes ver cómo le pasó esto a José, un hombre que amaba a Dios, temía a Dios, pero todo era parte de un plan. Les recomiendo mucho que vean una película que se llama José, el rey de los sueños. Es de caricaturas. Está yo creo que en cualquier videoclub lo pueden encontrar. Está la historia de José. Es una historia muy, muy tierna. Y ahí en el capítulo 40 aparecen estos 2 presos que son enviados a la cárcel y tienen un sueño, y José se los interpreta. ¿Y se acuerdan estos 2 presos cuál era su ocupación? Uno era panadero y otro era copero. ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué te recuerda algo que hizo Jesús, en la cual estos 2 elementos fueron totalmente indispensables, el pan y el vino? ¿Qué pasa con el panadero? Al panadero lo cuelgan, después de que les interpreta el sueño, el panadero lo cuelgan, y el copero, él regresa a su posición. ¿De qué manera se cumple esto en la vida de Jesús? Su cuerpo, símbolo del pan, es partido por todos nosotros, pero su sangre inocente, eterna, permanece para siempre. Y ahí podemos ver en el capítulo 40 cómo está representado ahí la Pascua, lo que Jesús celebró. El capítulo 41, finalmente, después de que les interpreta el sueño, cuando sale libre el copero, José le dice, acuérdate de mí cuando llegues allá ante Faraón, háblale de mí, dile que estoy aquí injustamente. Pero dice que pasaron 2 años y el copero se le olvidó. 2 años. Ahora sí viene el texto que hace rato platicamos, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos años más se quedó en la cárcel siendo desconocido? 2 años más. ¿Por cuántos años desde que Jesús celebró la Pascua hasta el momento? ¿Cuánto tiempo ha sido olvidado? 2000 años. Ahí sí se cumple. 2 años más se quedó en la cárcel hasta que llegó el momento de pasados 2 años que Faraón tiene un sueño y que anda buscando quien se lo interprete. No hay nadie que se lo interprete. Y ahí se acuerda el copero. Le dice, oye, yo me acuerdo que este joven hebreo, y a ver, tráiganlo. Le interpreta el sueño de Faraón y finalmente viene la exaltación. En el momento que le interpreta el sueño a Faraón, Faraón lo pone como gobernador y le da su anillo y le dice, ahora sí tú estarás por encima de todo Egipto. Solamente yo estaré por encima de ti. Tú serás el gobernador de todo Egipto. Y le pone un nombre, Safnat Panea. Y dice, cuando tú salgas, que se doble toda rodilla ante ti. ¿Te suenan familiares todas esas palabras? ¿Y sabes qué significa Safnat Panea? Significa el que tiene la comida de la vida, el que tiene el pan de vida. Eso significan las palabras Safnat Panea que le ponen a José. Y José, hasta ese momento, es muy famoso en Egipto. Entre los gentiles es muy famoso, pero entre sus hermanos no es reconocido. En estos 2000 años, Jesús es muy conocido a nivel de los gentiles. Jesucristo es muy reconocido, pero para su pueblo, para sus hermanos, es desconocido, es un gentil, de hecho.
De hecho, cuando sus hermanos lo vuelven a ver, pues no lo reconocen, porque para ellos es un egipcio, es un gentil más. Es más, hasta usaba traductores, no hablaba en hebreo para que no lo distinguieran, y usaba traductores, y sus hermanos no lo reconocieron. En la primera vez que lo vuelven a ver, después de alrededor de 20 años, no lo reconocen. Es hasta la segunda vez que vienen, después de toda una serie de cosas que hace ahí José para ver si ya se habían arrepentido, que es en la segunda venida, que cuando él les muestra, y él les empieza a preguntar, ¿dónde está su hermano? Y ellos empiezan a decirle, les hace toda una cuestión ahí con su hermano Benjamín, y cuando él se da cuenta que realmente están arrepentidos y que ha cambiado su corazón, en ese momento se manifiesta. Y se acuerdan, son escenas muy lindas, las que dice que José ya no se aguantaba, estaba con ellos, y ya no se aguantaba y se metía a llorar. Y sí, empezaba a llorar, y salía otra vez, ya se lavaba la cara, y ya salía como si nada. Hasta que llega el momento en que ya no aguanta, y dice que gritó con todo su corazón y dijo, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron. Y en ese momento se quedaron impactados. Tú eres el gobernador de toda la tierra, tú eres. En ese momento reconocieron que él es a quien habían vendido. Y eso es una señal simplemente de algo que va a suceder. Dijo el profeta Zacarías que cuando Jesús regrese, su pueblo, el pueblo de Israel, dice, mirarán al que traspasaron y llorarán. Y en ese momento dice que le van a preguntar, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y Jesús les contestará, con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Eso está en el profeta Zacarías. Así que se da a conocer a ellos, y hay una lista aquí de similitudes que yo tengo, de similitudes entre José y Jesús. Sería un buen ejercicio que ustedes, si encuentran más similitudes o más paralelismos entre José y Jesús, sería bueno que los investigaran, leyeran el texto, toda la historia de José, que es muy linda, e hicieran su lista de similitudes. Yo tengo esta en la que encontré 44 similitudes entre José y Jesús. Ahí les van. Número 1. José era un pastor. Si quieren, luego les paso copias de esto. Dice, José era un pastor. Jesús fue el buen pastor. José amaba a su padre. Jesús amó a su padre por sobre todas las cosas. José fue enviado a corregir y dirigir a sus hermanos, al igual que Jesús. José profetizó su gloria venidera, lo mismo que Jesús. José fue rechazado por sus hermanos, igual que Jesús. José soportó un castigo injusto de sus hermanos. José fue enviado por sus hermanos a un hoyo, al igual que Jesús fue enviado a un sepulcro. José fue vendido por idea de Judá por 20 piezas de plata, precio de un esclavo. En la época de Jesús no fueron 20, fueron 30, pero pues ustedes saben la devaluación y todas estas cosas. 9, fue entregado a gentiles, así como Jesús fue entregado a los romanos para ser crucificado. En Egipto se hizo siervo, así como Jesús a los gentiles se ha hecho siervo. Fue tentado severamente, pero no pecó. No se registra un pecado de José en la Escritura. Fue acusado falsamente. No se resistió ni se defendió. Fue apresado y contado con criminales, al igual que Jesús. Soportó un duro castigo por parte de gentiles. Se relacionó con 2 delincuentes. Uno murió y otro vivió. ¿Te acuerdas? En la cruz, uno se perdió y otro vivió. El panadero con su pan y el copero con el vino se relacionan con los elementos de la Pascua que celebró Jesús. Los 3 días antes de ser juzgados se relacionan con los 3 días de Jesús en la tumba. Mostró compasión por ellos. Dio un mensaje de liberación a un preso. 21, pidió ser recordado. Acuérdate de mí. ¿Se acuerdan? 22, reconoció tener el Espíritu de Dios. 23, exaltado después de su humillación. 24, honrado entre los gentiles, mientras sus hermanos no lo reconocían. Muy famoso entre los gentiles, pero sus hermanos no lo reconocían.
Ante él toda rodilla debía doblarse. 27. Tenía 30 años cuando comenzó su ministerio ante Faraón. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar. ¿En qué momento Jesús empezó su ministerio? A los 30 años. Bendijo al mundo con pan. Gracias a él hubo pan en abundancia para todo el mundo. Así como gracias a Jesús hay pan para todo el mundo. Él era el único proveedor de pan para saciar el hambre. Todo el mundo debía ir a él y hacer lo que él dijera, ya que era el Señor de la tierra. Se le dio el nombre Sabnat Panea, que significa el que da el pan de la vida, o también significa Dios habla y Dios vive, o la palabra viviente. 32. Él se dio a conocer a ellos. Él se dio a conocer a ellos. Les perdonó y no les condenó. 33. Dios le envió para preservarles la vida por medio de una gran liberación. Adquirió toda la tierra para Faraón. Los hermanos de José fueron enviados lejos de su tierra, lo que es equivalente a la diáspora. José reconoció a sus hermanos y ellos no le reconocieron a él. José deseaba que todos sus hermanos vinieran a él. Hay un lapso de tiempo largo entre el rechazo de José y su aceptación. Hubo un periodo muy largo entre su rechazo y su aceptación. José tiene 2 apariciones ante sus hermanos. En la primera no se les manifiesta y en la segunda sí se les manifiesta. 40. Los hermanos se arrepienten de su rechazo a José con lágrimas y sorpresas, igual que en Zacarías 12:10 y 13:6 cuando Jesús se aparezca ante sus hermanos. José no se sentó a comer con ellos hasta después de su arrepentimiento. José preparó una morada para sus hermanos y les sustentó. José hizo vivir juntos a los israelitas y gentiles en la tierra. Lo que sus hermanos hicieron para dañarle, Dios lo usó para su bien. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí podemos ver reflejada la obra del Mesías en la historia de José. Y de esto tratan los últimos capítulos de Génesis, desde el capítulo 37 que iniciamos hasta el capítulo 40, prácticamente hasta el capítulo 50, es toda la historia de José, que habla de todos estos aspectos y de todos estos paralelismos entre José y Jesús, el Mesías, que por eso se le llama el Mesías hijo de José. Y para concluir el libro de Génesis y saber que todas las principales doctrinas de la salvación están aquí, vamos a terminar con un texto que es tan profundo que solamente va a alcanzar, para poderlo realmente digerir, va a ser necesario este mes, de que ya nos vayamos y hasta el próximo seminario que vamos a ver Éxodo, y nada más se los voy a dejar de tarea. Que puedan tener un vislumbre de qué manera Dios iba a lograr que se cumpliera la promesa que Dios le dio a Abraham de ser benditas todas las familias de la tierra y de llenar toda la tierra con la simiente de Abraham. ¿Cómo lo iba a lograr? Aquí viene la señal de qué manera Dios iba a lograr que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob se esparciera por toda la tierra. Y eso está en el capítulo 48. Resulta que José en Egipto se casa con esta mujer, hija de Potifar, que se llamaba Asenat, ¿recuerdan? Se casa con ella y de ella tiene 2 hijos. ¿Quién recuerda cómo se llamaban los hijos? Manasés y Efraín. Manasés el primogénito y el segundo hijo Efraín. Efraín significa fructífero. Entonces, al final de sus días, ya cuando Jacob está a punto de morir, aquí termina la historia de los patriarcas, aquí termina y se muere Jacob, pero antes de morir, le dice a José: voy a adoptar, tráeme a tus hijos, a los que te nacieron en Egipto, a Manasés y a Efraín, y les voy a dar una bendición. Y tus hijos, los que te nacieron, son hijos míos, los voy a adoptar como mis propios hijos. Por eso ustedes pueden ver después en algunas genealogías, en Apocalipsis y en otras, que aparece Manasés y Efraín como si fueran hijos de Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Adoptarlos, los adoptó como suyos. Y dice ahí en el capítulo 48 que los pone en medio de sus rodillas, era una práctica de esta cultura, pone a Manasés y a Efraín, los pone así en sus rodillas, ya bien viejito Jacob, y pone sus manos sobre ellos, pero en vez de poner las manos así, las cruza.
Pone la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y pues ya no veía muy bien, ya muy viejito. Y Josué le dice, no papá, espérame, te estás equivocando. No es así, espérame, cambia las manos, porque este es el primogénito. Y le dijo, no, yo lo sé, hijo mío, lo sé. Pero vean lo que le dice. En el verso 18 del capítulo 48 dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y su descendencia, aquí es una profecía fascinante, corroborada por la historia. Su descendencia, la descendencia de Efraín, formará multitud de naciones. Esa palabra, esas palabras, multitud de naciones, es la palabra melogoim, gentiles. Lo que está diciendo es, de Efraín surgirán multitud de gentiles. Con Efraín se va a cumplir la promesa dada a Abraham de que la descendencia será incontable, será como las estrellas de los cielos. De Efraín surgirá. ¿Y qué significa Efraín? Fructífero, dará fruto. Ahora, ¿de qué manera se iba a cumplir esa profecía? Ese es un misterio. Dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Cómo se cumplió esa profecía? ¿Qué pasó después de esto? Después de esto, ustedes recuerdan, viene el Éxodo, eso lo vamos a estudiar en el siguiente seminario, viene el Éxodo, salen de Egipto, van rumbo a la tierra prometida, llegan a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, ¿qué pasa? Ellos empiezan a tener ahí primero a Moisés, después de Moisés está Josué. Josué es el que los introduce a la tierra prometida, y después de Josué ya no hay un líder, empiezan a venir jueces. Es la época de los jueces, viene Gedeón, Barak, Sansón, todos ellos, y hay jueces. Y en esa época de los jueces, Israel empieza a pedir un rey. ¿Sabes qué? Queremos un rey como los demás. Y Dios dice, oye, ¿me están quitando a mí como su rey? ¿Quieren un rey? Está bien, les voy a dar un rey. Me han rechazado a mí como su rey, les voy a dar un rey. Y les da al rey Saúl. Después de Saúl viene el rey David. Y David, ¿qué es lo que hace? Unifica las 12 tribus. Ya todos estaban medios desperdigados, siempre estaban peleando entre ellas y todo, pero David logra unificar las 12 tribus. Y por fin David logra la estabilidad del reino, el reino davídico, como un tipo del reino mesiánico. Pero a la muerte de David viene Salomón. Y Salomón, ustedes saben que empieza bien, mucha sabiduría, y también tiene un reino impresionante, es el clímax de Israel. Pero después Salomón, en los últimos días, empieza a tomar esposas extranjeras, lo cual Dios le advirtió que no hiciera, porque iban a apartar su corazón a los dioses falsos. Y empieza Salomón a caer en pecado, y Dios le dice, por cuanto Salomón ha pecado, voy a romper el reino de Israel, por castigar a Salomón. Pero no lo voy a hacer en sus días por amor a mi siervo David. Lo voy a hacer cuando vengan sus hijos. Y efectivamente, cuando nace Roboam, hijo de Salomón, hay una guerra civil interna en Israel y se divide Israel entre las 10 tribus del norte y 2 tribus en el sur. Roboam se queda con las 2 tribus del sur, que son Benjamín y Judá, y las tribus del norte se las queda Jeroboam, un cuate que había sido siervo ahí de Salomón en la época de la construcción del templo. Se queda con 10 tribus. ¿Y qué pasa? Jeroboam le empieza a dar miedo que las 10 tribus se le salgan del huacal. Le empieza a dar miedo y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi propio reino, ¿y qué tal si estos cuates se me empiezan a ir a Judá? Y era un requisito de la ley de Moisés que todo judío mayor de 20 años tenía que ir, todo israelita tenía que ir a celebrar al templo la fiesta de Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Tenían que ir ahí. Entonces Jeroboam le dio temor de que se fueran para allá. Dijo, porque estos me van a dejar, me van a quitar mi reino. Vamos a hacer una cosa. Otra vez, intereses económicos, políticos. Les voy a hacer una nueva religión para que no tengan que estar yendo a Jerusalén. Les voy a poner un becerro de oro aquí en
en el sur y otro becerro de oro en el norte, y les voy a cambiar un calendario, ya no vayan a Pascua, ya no vayan, les voy a hacer otra religión diferente. Ya bastante han subido a Jerusalén, ya ahora es una nueva religión, y ya para que no tengan que ir allá, pero pues para tener mi reino. Y dice que tal pecado fue tan grave que cometió Jeroboam, que le manda al profeta Oseas, Jeremías, todos los profetas, Isaías, le dicen, por el pecado que hizo Jeroboam, si no se arrepienten los hijos de Israel, los vamos a llevar cautivos. ¿Y cómo se les llamaba a las 10 tribus de Israel? Se les llamó Efraín. A las 10 tribus el nombre que se les dio fue casa de Israel o casa de Efraín. Y a las 2 tribus se les llamó casa de Judá. Entonces les dice, por su pecado, si no se arrepienten, se van a ir cautivas. Va a llegar un imperio más poderoso y se las va a llevar cautivas si no se arrepienten. ¿Y qué creen? No se arrepintieron. Siguieron adorando sus becerros, ahí vienen todas las historias, todos los profetas de eso hablan, arrepiéntete Israel. Y Oseas le dice, Israel es como una ramera y consíguete una mujer ramera, porque así es Israel. Así es, me dejaron, me abandonaron por sus dioses. Por tanto, ¿cuál es la sentencia de Dios? Por tanto, ya no serán mi pueblo. Ya no me compadeceré de Israel. Ya no serán mi pueblo. Los llevaré cautivos a las naciones y allá adorarán a los dioses de madera y de palo y serán idólatras y ya no serán mi pueblo. ¿Y qué es lo que va a producir esta apostasía? Este alejamiento que llega a Siria, el imperio asirio en el año 722 a.C. y se lleva cautivas a las tribus, a las 10 tribus. Se las lleva cautivas a Siria. ¿Y qué pasa en esa cautividad? Los israelitas se empiezan a mezclar con todos los extranjeros y en ese momento se pierde, ya dejan de ser pueblo, se convierten en gentiles, ya dejan ser pueblo de Dios, ya son gentiles. Se cumple la profecía de Oseas, ya no son mi pueblo. Lo ami, ya no son mi pueblo. Lo ruamá, ya no compadecida. Y dice, porque ya hay algo fascinante, ya no serán mi pueblo porque el tiempo de Jezreel, la siembra de Jezreel será grande. ¿Qué es Jezreel? La siembra. ¿Qué va a hacer Dios a través de este pecado? Va a sembrar la simiente de Abraham en todo el mundo, porque se van a mezclar con los otros pueblos. ¿Y qué va a pasar en el momento que se mezclan? La simiente de Abraham se va a regar en todo el mundo, los 4 puntos cardinales. Y ese es el tiempo de la siembra, Jezreel. Voy a sembrar la simiente de Abraham en todo el mundo. Y entonces, cuando ya estén dispersados en todo el mundo, entonces ahí, lean el libro de Oseas. Cuando estén lejanos, los llevaré al desierto, los llevaré a lo más lejano, y ya no van a ser mi pueblo. Pero cuando estén en lo más lejano, ahí, adorando a sus dioses falsos, amantes, y verán que no les van a satisfacer, de ahí les llamaré otra vez. Con cuerdas humanas les volveré a traer a mí, porque llevan la simiente de Abraham. Esto está fascinante. Por eso es que Jesús dijo algo muy especial. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Yo no he venido sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la misión del Mesías. Mesías, hijo de José, que muere. ¿Dónde nace Jesús? En Belén, Efrata. Viene de la misma palabra Efraín. Efrata, que da fruto, que produce fruto. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Jesús tenía que morir y resucitar como el primero en volver a la vida de todos los que están muertos en todas las naciones por sus pecados y que habrían de resucitar por los méritos del Mesías. Así que cuando tú crees en el Mesías, tú resucitas y eres semejante a Él en su resurrección. Así que Jesús va por todas las regiones de Israel buscando. ¿Qué va buscando Jesús? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Va buscando. Es un poco, y hay un texto en la Biblia muy lindo que dice que Dios sigue el rastro del pez en el agua. Dios sabe por dónde se ve el pez. En el océano del agua, Él sabe dónde se ve el pez. Y Dios sabe dónde anda la simiente de Abraham en todas las naciones. Dios sabe dónde anda, la anda siguiendo. Su espíritu lo anda siguiendo, anda buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Cuando Pablo menciona que su ministerio es a los gentiles, él menciona el texto de Oseas. ¿Qué significa eso? Que el ministerio de Pablo fue alcanzar a los gentiles, lo que se había perdido, lo que ya no era pueblo, y los empieza a buscar. Ahora, viene algo fascinante. ¿A dónde se van esas 10 tribus? ¿Para dónde se van después del cautiverio de Asiria? Suben hacia Europa, se van a toda la parte de Europa del norte, se van hacia la parte de Rusia, después de ahí ya se empiezan a mezclar. Después, ¿qué pasa? Se van hacia las costas más lejanas. De ahí se pasan a América, el estrecho de Bering, y se empieza a llenar toda la tierra. Se llena toda la tierra de la simiente de Abraham. Y la transgresión de ellos, ¿saben qué es lo que produce? El que la simiente de Abraham se regó por todo el mundo. Y ahora no se puede saber quién tiene la simiente de Abraham. No hay manera de saberlo. Pero una cosa sí es muy probable. Si tú sientes pasión por Dios, inexplicable, que no sabes por qué, a mí no me queda la menor duda que es muy posible que traigas ahí un poco de la simiente de Abraham. Que traigas un poco ahí de algo que ya está muerto, ya en realidad está muerto, ya estamos muertos. Pero eso es lo que dice Efesios. A ustedes que estaban muertos en delitos, en pecados, que no eran pueblo, Dios tuvo misericordia de ustedes y los regresó. Y eso es lo que habla todo Oseas. Entonces esta transgresión de Israel, todo esto se llena en la tierra. Después, ¿qué pasa con Judá? Judá se empiezan a creer los muy acá. No, nosotros no somos como Efraín, y empiezan a menospreciar. Muchos de ellos, algunos de ellos regresan y se mezclan en la tierra de Israel, y de ellos surgen los samaritanos. Los samaritanos eran mezclas de las tribus de Israel con las de ahí. Entonces los judíos, los que se quedaron fieles, ¿qué es lo que ellos dijeron? Estos samaritanos son paganos prácticamente. Y los judíos les empieza a entrar un celo. Les empieza a entrar como que nosotros sí hemos estado aquí, nosotros te hemos servido, nosotros hemos aguantado, nos fuimos a Babilonia, pero regresamos, aquí estamos, hemos sido fieles. Y por eso Jesús, ante ese orgullo de ellos, les cuenta las parábolas. Y les cuenta la parábola del hijo pródigo. Y les cuenta la parábola del hijo pródigo que se fue, que se gastó la herencia que Dios les dio. Y ahí estando en las algarrobas, hay un texto en Isaías que dice que a pueblo que no conocía, le llamé. A pueblo que no me conocía, dice, todo el tiempo estuve tratando de ganar un pueblo que no me invocaba. Y dice ahí que todo el tiempo extendí mis brazos a un pueblo rebelde, contradictor. Mientras Judá se sentían ellos aquí muy, muy espirituales, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace Dios? Para cerrarles la boca y para que entendieran que tenía que tener misericordia de todos. Que cuando viene el Mesías a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Judá, que se creían muy buenos, no lo reconocen. No reconocen a Jesús. No lo reconocen. ¿Por qué? Porque Dios los endureció. ¿Para qué? Para poder alcanzar a todos los gentiles. Y aquí yo les quiero leer un texto de Juan, y con esto vamos a concluir, que es uno de los más grandes misterios de la Escritura. Uno de los más grandes misterios de la Escritura es la salvación de las naciones. ¿Cómo Dios va a lograr salvar a las naciones? A través de su pueblo. Por eso Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Dios eligió un pueblo, Dios eligió a Abraham. ¿Y Abraham cuál fue la característica? Como tú y como yo. Entonces, si tú traes esa inquietud, muy probablemente es que traes la simiente de Abraham. Porque traes el mismo anhelo, inquietud que él tuvo. Ahora, ¿qué pasa con los que no? Nada que ver. Como Ruth, como Rahab. Bueno, pues no hay ningún problema, ellas nada más tienen que decir, nosotros queremos ir con ustedes. Y lo mismo que sucedió en Egipto. Dios saca de Egipto a su pueblo de Israel y dice que se añadieron una multitud de naciones y lenguas. Se añadieron y quisieron, queremos ser parte de ustedes. Y los sacó de Egipto. Así que en Juan vamos a ver por qué es que Jesús, aquí está la revelación del propósito de Jesús. Vamos a ver desde el versículo 45, capítulo 11 de Juan, versículo 45. Después de la resurrección de Lázaro, dicen, ¿se acuerdan que Jesús resucita a Lázaro?
Esa es una historia así todavía más profunda, no tendríamos tiempo para tratarla, pero Lázaro es una representación de Judá que resucita y todo esto. Bueno, pero en ese momento muchos empiezan a creer y dice en el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El temor que ellos tenían es que si reconocemos que Él es rey, que Él es el rey nuestro, pues eso es sedición, eso es rebelión contra el emperador romano y nos van a matar a todos. Y vean lo que sucede. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ese es el propósito del Mesías, reunir a los desterrados, a los que habían sido dispersados desde la época de Jeroboam, traerlos de vuelta. Y vean lo que sucede más adelante. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente ¿entre quién? Entre los judíos. En ese momento empezó el endurecimiento de Judá. Ya los judíos ya no pueden identificar al Mesías porque había llegado el momento en que venía la salvación a las naciones. Y dice, sino que se alejó de allí, ¿a dónde? A la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Se quedó ahí con sus discípulos. Se quedó ahí, a Efraín. Él a eso vino, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y termina en el capítulo 50 de Génesis con la historia de José, en la cual, pues, sus hermanos, después de que Jacob muere, le dicen, oye José, mira, nuestro papá nos envió un recadito, porque ellos les dio miedo de que ya que se murió su papá, ahora sí nos va a matar a todos. Entonces le envían un recadito y le dice, oye José, nuestro papá nos dijo que nos perdonaras, que tuvieras compasión de nosotros. Y vean lo que les contesta. Dice ahí en el capítulo 50, verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y en ese momento, después de eso, dice que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Con esas palabras termina Génesis. Ataúd, Egipto. ¿Puedes creerlo? Algo que empezó tan lindo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno, todo lindo. Y termina ataúd, Egipto.
Así termina. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué pasó? Que el hombre se creyó la mentira de que era posible pecar sin morir. Creyó la mentira. Creímos la mentira que podíamos pecar y que no pasaba nada. Pero el final de Génesis nos muestra que fue una mentira, que terminaron en Egipto en un ataúd. Termina quizás desesperanzador, pero viene Éxodo. Viene el momento de la liberación de ese ataúd, de ese Egipto, de ese mundo. ¿Y de qué manera salieron de Egipto? ¿Cuál fue la señal para que salieran de Egipto? La señal de un cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue puesta en unos dinteles y por esa sangre pudieron salir. Y esa va a ser la historia de libertad que estudiaremos en el siguiente seminario. ¿Oramos?